El Club de la Lucha, película dirigida por David Fincher y basada en la novela homónima de Chuck Palahniuk, es considerada por muchos como una crítica feroz a la sociedad de consumo y al sistema capitalista. No en vano, la cinta narra la historia de un hombre común, un ciudadano de clase media, que, pese a haber seguido al pie de la letra todos los dictados de la sociedad sobre cómo ser una persona de éxito, se encuentra sumido en una profunda crisis existencial. Y si bien es cierto que no se puede decir que la película indague demasiado en la dimensión económica del capitalismo, sí que puede ser interpretada como una radiografía bastante acertada de las consecuencias psicológicas que entraña el vivir en una sociedad en la que las identidades se construyen en torno a las pautas de consumo. Somos consumidores, subproductos obsesionados con un estilo de vida, le dice Tyler al narrador a poco de comenzar la película, para después añadir: lo que posees acabará poseyéndote. Así, la cinta, mediante la figura de Tyler Durden, parece criticar abiertamente el consumismo de las sociedades modernas por alejar a los individuos de su auténtica naturaleza, haciéndoles olvidar lo verdaderamente importante de la vida y generándoles una insatisfacción crónica y un vacío existencial imposible de llenar. Una idea esta que podría encajar perfectamente con las tesis defendidas por el sociólogo Zygmunt Bauman en su obra Vida de consumo. Ante este panorama tan desesperanzador, Tyler plantea una solución a medio camino entre el budismo zen y el nihilismo nietzscheano: renunciar a todas las posesiones materiales, deshacerse de todo lo superfluo, dejarse llevar, destruir para poder así crear, tocar fondo y perderlo todo para ser verdaderamente libres. En un primer momento, el narrador parece abrazar gustosamente la filosofía de Tyler. Al fin y al cabo, este no es más que una proyección de su propio ego, una imagen idealizada de aquello que el narrador querría ser, pero no es porque no se atreve. En definitiva, un vehículo para su propia liberación. Pero también una especie de coach, de gurú de la autoayuda dispuesto a cambiar la vida del narrador mediante sus mágicas recetas. ¿Y qué mejor autoayuda que la que proviene del interior de uno mismo? Fake it till you make it. Finge ser algo que no eres hasta que termines convirtiéndote en ello. Esto, que a simple vista podría parecer una aberración, es una de las consignas más ubicuas en el mundillo de la autoayuda, y es la estrategia que utiliza el narrador para tratar de convertirse en Tyler Durden. No obstante, existe un claro punto de ruptura en este viaje que el narrador emprende para llegar a ser Tyler, y es el momento en el que el proceso deja de ser una experiencia meramente individual y se convierte en un proyecto colectivo. Pasamos del Club de la Lucha al proyecto Mayhem. Es entonces cuando el narrador se percata de que la ideología de Tyler tiene consecuencias que repercuten más allá de su propia persona y comienza a dudar. Los actos vandálicos, la muerte de Bob o el hecho de que la vida de Marla pueda correr peligro son todos hechos que hacen que el narrador empiece a reconsiderar sus propios postulados, que son los de Tyler, al comprender sus verdaderas implicaciones. Y, sin embargo, desde un punto de vista de lo político, no es precisamente ese paso de lo individual a lo colectivo, o de lo privado a lo público, lo que convierte a un proyecto en un proyecto político. De hecho, y como ya hemos podido comprobar, sin su dimensión colectiva y global, la filosofía de Tyler no es más que una receta de autoayuda, con un exiguo poder transformador. ¿Hasta dónde llega entonces la crítica anticonsumista y anticapitalista de El Club de la Lucha? ¿Cuál es el verdadero mensaje de la cinta? Lo que la película no parece comprender aquí son las causas estructurales que han dado lugar al fenómeno del consumismo. El consumismo no es un problema meramente individual, no es el resultado agregado de que existan muchos individuos que consumen. El consumismo se fundamenta en una determinada estructura económica y política que lo hace posible y lo perpetúa. Y, por tanto, la solución al mismo no puede residir única y exclusivamente en que cada persona, individualmente, decida dejar de consumir o comenzar a hacerlo de una forma más responsable. Y ello sin desmerecer el hecho de que el consumo, o la ausencia del mismo, pueda ser un arma política muy útil y valiosa en determinados momentos concretos. El film termina por reducir así toda la filosofía de Tyler a un simple estilo de vida más entre los que se encuentran a nuestra disposición, desarticulando todo su potencial transformador. Para el narrador, el plan de Tyler para terminar con el sistema financiero, eliminando todas las deudas y devolviendo a la sociedad al punto cero, supone ir demasiado lejos, como si se tratara de la peor de las atrocidades, a pesar de saber que ello no implicará víctimas mortales. En este punto el mensaje parece claro. De producirse, el cambio ha de limitarse a la esfera individual y materializarse, a ser posible,
en la elección de un nuevo estilo de vida, el cual siempre podrá ser eventualmente recuperado por el propio sistema capitalista mediante su incorporación a la lógica de la mercancía. De este modo, cualquier amenaza real contra el sistema se neutraliza, cualquier cambio a gran escala queda bloqueado, garantizándose la continuidad del orden establecido al tiempo que se satisfacen, al menos en apariencia, los impulsos transformadores de la sociedad. Como en El gato pardo, todo cambia para que todo siga igual. Y, parafraseando a Zizek, la rueda del capitalismo global sigue girando mientras la energía crítica se disipa en la pelea por diferencias culturales que dejan intacta la homogeneidad básica del sistema capitalista mundial. El mecanismo que opera en este punto es perverso. No se busca simple y llanamente la demonización de la figura de Tyler. De hecho, el espectador debe sentirse identificado con Tyler, pero no demasiado. Como si la película quisiera decirnos que es comprensible sentir cierto descontento y malestar ante la actual situación socioeconómica, pero que existen ciertas líneas rojas que jamás deben cruzarse. Tyler, y por tanto el narrador, no es simplemente un malvado, sino alguien que no ha sabido manejar su descontento y que ha ido demasiado lejos. Para la película, las respuestas a nuestras preguntas están en nuestro interior. Los cambios han de limitarse a la esfera individual. Deben rechazarse las grandes ideologías y los grandes proyectos que proponen transformaciones a nivel sistémico y estructural. La solución pasa por una suerte de toma individual de conciencia, pero siempre respetando el status quo y dentro del orden establecido. Y, sin embargo, tras esa fachada casi autoparódica de pseudodictador totalitario, convencido de que el fin justifica los medios y dispuesto a romper algunos huevos con tal de hacer una buena tortilla, la figura de Tyler esconde una inteligencia política digna del mismísimo Maquiavelo. Al fin y al cabo, Tyler parece haber comprendido, como en su día lo hizo el florentino, que del mal puede brotar el bien y viceversa, y que la realización de cualquier proyecto político a gran escala requiere irremediablemente de ese pacto con el demonio del que hablara Max Weber. Tocar fondo no es un retiro de fin de semana, no es un maldito seminario. Y tampoco lo es el cambio político que requiere de grandes sacrificios, de sufrimiento y de violencia. ¿Pero es que acaso no es la propia violencia el gran baluarte del orden establecido? Como si de la de Walter Benjamin se tratara, la mirada lúcida de Tyler nos revela la violencia que se esconde en cada rincón de lo cotidiano, la violencia sobre la que se sustenta toda nuestra cultura y todo nuestro orden social, pero de la cual nos encontramos cada vez más desconectados y que solo aparece al cepillar la historia y la realidad a contrapelo. Descubrimos así las cenizas de los héroes, escondidas en una simple pastilla de jabón, y a los monos que fueron lanzados al espacio y sin los cuales el progreso tecnológico no hubiera sido posible. En palabras de Benjamin, jamás se da un documento de cultura sin que lo sea a la vez de barbarie. O, en las palabras más simples, menos brillantes, pero quizás también más contundentes del propio Tyler, sin dolor, sin sacrificio, no tendríamos nada.